Buenas tardes, les pedimos a los presentes si pueden tomar asiento para iniciar el conversatorio. Sí, para que lleguemos unos 3 minutos. Sí. Bienvenidos al conversatorio La historia de la Iglesia en el noreste de México. Voy a presentar a nuestros invitados. Moisés Alberto Saldaña Martínez es doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2022. Profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2001. Autor del libro El anticlericalismo oficial de Nuevo León de 1924 a 1936. Ha recibido 3 premios a la investigación por la tesis de grado en torno a la historia de la Iglesia en Nuevo León durante el siglo XX. Miembro del SNI nivel candidato desde el 2025 y profesor con reconocimiento del perfil PRODEP desde el 2012. Benito Antonio Navarro González es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y como docente en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades. Sus líneas de investigación están centradas en la historia del comercio, los grupos de poder y la fiscalidad en Tamaulipas entre los siglos XVIII y XIX. Seidy Martínez Loera es licenciada en Historia y maestra en Historia del Noreste Mexicano y Texas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctorante en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del proyecto de fichaje y catalogación del Archivo Histórico Parroquial de Santiago en Monclova. Sus líneas de investigación son historia demográfica, reconstrucción de familias y administración eclesiástica en el septentrión novohispano. Emilio Machuga Vega es investigador del Centro de Investigación de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente estudiante del programa de doctorado en Historia y Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de del libro Historia de la Iglesia Católica en Monterrey durante la época del Concilio Vaticano II, 1958-1960. Trabajó ganador del primer lugar del Premio Museo de Historia Mexicana del 2020. Bueno, les recuerdo a los invitados que tienen 3 minutos para responder cada pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué hacer historia de la Iglesia? Le doy la palabra a Seidy. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a este conversatorio, el doctor Gavino, que me hizo esta atenta invitación. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en mi facultad, ¿verdad? Con los especialistas aquí presentes. Y pues bueno, yo creo que esta es una de las preguntas más un poco complicada, por ejemplo, a los estudiantes de historia, ¿no? Cuando nos preguntan ¿para qué estudiar historia? El tema de la Iglesia en sí es complejo por todos los múltiples contextos, ¿no? que existen dentro de ella. Yo creo que más allá de estudiar la religiosidad, este tipo de estudios nos sirven para analizar todos los elementos que se han forjado dentro de la Iglesia Católica y pues que siguen vigentes hasta la fecha, ¿no? En cuestiones sociales, políticas, de educación,
de cultura, en este caso toda esta reforma de las costumbres que se ha hecho a partir de, pues, de las implicaciones, ¿no?, que tiene la Iglesia. También podemos rastrear cuestiones políticas y sociales. Un ejemplo que les pongo es, en este caso, lo que he trabajado, la cuestión de los registros parroquiales, que no solamente nos hablan de cuestiones religiosas, sino que podemos encontrar, por ejemplo, padrones que nos dan luz sobre los movimientos de población. Cuestiones, por ejemplo, de correspondencia, en donde los curas nos dan información sobre condiciones de territorio, cuestiones de fauna, de, no sé, por ejemplo, enfermedades, cuestiones también que a lo mejor creemos que están fuera del ámbito religioso, pero que en esta correspondencia nos da luz, por ejemplo, no sé, conflictos que se tienen dentro de las parroquias, entre otras cosas, ¿no? Todo esto de hacer historia de la Iglesia desde la academia es importante porque nos invita a profundizar desde la academia, a hacer un análisis de estos múltiples contextos en los que la Iglesia tiene, pues sino que interactúa, vaya, dentro de la sociedad. Para mí ha sido un mundo nuevo de información. Yo he trabajado a lo largo de mi trayectoria cuestiones de iglesia, he trabajado misiones, he trabajado registros parroquiales dentro de los presidios, y ahorita para el doctorado estoy trabajando cuestiones exclusivamente de administración eclesiástica. Entonces, al momento de visitar archivos, de revisar bibliografía, te das cuenta que es un mundo muy amplio, pero todo esto es muy ventajoso porque hay demasiadas vertientes en las cuales tú puedes aportar, sobre todo aquí en esta parte del noreste, que hay muchos huecos historiográficos. Entonces, esto nos abre mucho la posibilidad de aportar a la academia y pues tener pues un antecedente, ¿no?, de lo que fue la Iglesia Católica en el caso de aquí del noreste. Hola, bueno, también antes de comenzar quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad Autónoma de Coahuila, a la doctora Macheli Flores, directora de la facultad, al doctor Gabino Castillo, colega nuestro, por la invitación que nos hicieron para participar en este conversatorio. Y bueno, también saludo muy respetuosamente a las y los colegas con los que tengo el honor de compartir la mesa esta tarde. Con respecto a la pregunta de por qué deberíamos estudiar la historia de la Iglesia Católica, pienso que se solapa con otra pregunta más general, que es por qué deberíamos estudiar, en principio, a la religión católica y el fenómeno religioso en general. Quizá algunos de ustedes se pregunten, ¿no es la religión un fenómeno que pertenece exclusivamente a la esfera de lo privado? En ese sentido, quizá no tendría tanta relevancia en el mundo, por ejemplo. O quizás se pregunten, ¿no está la Iglesia Católica en proceso de desaparecer? ¿No estamos atestiguando una disminución en el número de católicos, no solo en México, donde según los últimos censos pues ha disminuido al 77%, sino en otras latitudes del mundo, como en Europa, donde asistimos a un proceso de descristianización de la sociedad? ¿Qué tanta influencia tiene la Iglesia Católica hoy en día, o las religiones en general, si lo comparamos con el influjo que tenía en otros momentos de nuestra historia humana? ¿Por qué deberíamos, pues, voltear al fenómeno religioso y a la religión católica en particular? Bueno, a mí se me ocurren 3 razones por las que todavía es pertinente estudiar estos temas. En primer lugar, porque pese a la laicización de los estados, desde el siglo XVIII, el siglo XIX, y pese a la secularización de la sociedad, la religión católica y la religión en general sigue teniendo gran influencia en la sociedad, sigue teniendo gran influencia en la política, sigue teniendo gran influencia en la cultura. De hecho, hoy en día seguimos atestiguando el surgimiento de más y de más opciones religiosas. Y esta continua relevancia de la Iglesia y de la religión en nuestras sociedades se debe a que, pese a nuestro creciente conocimiento científico sobre el mundo y pese a los avances en las ciencias de bienestar humano como la medicina o la psicología, el ser humano sigue teniendo una necesidad que no ha podido ser cubierta por ninguna ciencia humana conocida, una necesidad de seguridad frente a lo desconocido, frente a la muerte, y en ese sentido la religión sigue teniendo importancia y el ser humano va a seguir recurriendo a la religión, nos guste o no nos guste. La religión es un fenómeno humano, cultural y es un universal, y por eso deberíamos estudiarlo, para comprender mejor nuestra cultura, nuestra política y demás.
La segunda razón que se me ocurre es porque estudiar la evolución de las diversas expresiones puede fomentar el respeto, el diálogo, la colaboración, la cooperación, el reconocimiento de otredades, de identidades, de la pluralidad de ideas y de creencias, que yo creo que en el mundo que nos ha tocado vivir hoy en día, que es un mundo que asiste al resurgimiento y a la normalización de discursos de odio, de prejuicios, de discriminaciones, pues bueno, lo que más necesitamos sería fomentar precisamente este tipo de valores. Sí que es verdad que el estudio de la religión, bueno, no va a resolver todos los problemas, pero sí que puede fomentar estos valores y yo creo que en el mundo de hoy pues es muy necesario. Y la tercera y última razón, que es con lo que cierro, es porque alguien tiene que hacer este trabajo, porque nada humano nos es ajeno, porque la religión es un fenómeno como el arte, como el lenguaje, que pertenece al patrimonio cultural de la humanidad. En ese sentido, es un fenómeno que puede ser historiable. Ha quedado atrás esa historia evenemencial, donde lo único que importaban eran las grandes batallas y los grandes personajes. Hoy en día las y los historiadores consideramos que todo fenómeno humano es historiable y nos puede ayudar a conocernos mejor. Bien, muy buenas tardes. También quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de esta facultad su amable invitación, doctora Macheli, doctor Gavino, doctor Carlos Manuel Valdés. Muchas gracias por su invitación y por su amable acogida aquí en su facultad. Bueno, ¿por qué estudiar la historia de la Iglesia? Pues, ¿por qué no? Comenzaría diciendo, ¿por qué no? ¿Qué objeción podría haber? Lo cierto es que ha habido en algunos momentos objeciones. Hay quienes han considerado que estudiar a la religión es algo secundario, accesorio, superestructural, superfluo, prescindible, qué sé yo, de la sociedad, ¿no? Que habría que estudiar cuestiones más esenciales, no sé, más estructurales, qué sé yo. En algunos momentos se ha planteado y todavía algunos quizá lo plantean. Sin embargo, y coincido con mis colegas que me han precedido, se trata, la religión en general, de un fenómeno sociocultural análogo a otros fenómenos que también estudiamos, que también analizamos los estudiosos de los fenómenos sociales, como el lenguaje, como el arte, etcétera. Es un fenómeno social o sociocultural análogo. Incluso, yo diría, es un fenómeno fundamental porque en cierta medida, depende obviamente de la época o depende del contexto, pero condiciona las prácticas, condiciona los valores éticos, condiciona muchos aspectos, incluso en cierta medida la misma cosmovisión de muchas personas. Si consideramos esto históricamente, creo que es irrefutable, ¿no? Si nos vamos del siglo XIX hacia atrás en nuestra región y en el resto del país y de muchos otros países, la religión ocupaba un lugar muy central dentro de la vida social. Entonces no sería posible prescindir de su estudio. Pero podríamos preguntarnos, y retomando lo que comentaba ahorita el maestro Emilio, ¿esto sigue acaso vigente? ¿Vale la pena hoy en día? ¿Nos puede explicar algo de nuestra sociedad actual? En mi opinión, sí. Creo que aquellos pronósticos que, cuando menos desde el siglo XVIII, planteaban una proporcionalidad inversa entre modernidad y religión, pues no se han cumplido, ¿no? La religión sigue estando presente, no necesariamente de la misma forma que en otras épocas, pero sigue estando presente en la vida social, sigue teniendo una gran influencia, sigue siendo condicionante. Y esto no solo lo apreciamos en nuestra región o en México, lo apreciamos por decirlo así, sociedades centrales, ¿no? Europeas, en Estados Unidos, etcétera, movimientos religiosos neoconservadores que inciden sobre la política. Si uno analiza, por ejemplo, algunas de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump desde su primer día de su mandato, ha firmado muchas, ¿no? Pero el primer día firmó, entre otras órdenes, una que establecía que solo hay dos sexos y oponiendo toda la política del gobierno a la llamada ideología de género. Esto tiene una inspiración religiosa, no es biologicista, es una inspiración religiosa sin duda alguna, y creo que por esa razón sabemos o nos podemos dar cuenta de cómo sigue vigente dentro de la vida social la influencia de la religión, ¿no?
no solamente históricamente vale la pena estudiar la religión, sino que nos permite comprender fenómenos actuales de nuestra sociedad regional, nacional y mundial. Gracias. Gracias. También quiero comenzar agradeciendo a la doctora Machelli, directora de esta facultad, al doctor Gavino, coordinador de este evento, de este encuentro de estudiantes, y pues aquí a los colegas presentes que muy apasionados por la historia de la religión. Bueno, yo quiero comenzar un poquito diciendo que realmente mi interés por estudiar este tema viene desde que comencé a definir yo el tema de investigación, ¿no? De la tesis de licenciatura, y creo que ahorita algunos de ustedes están en este proceso. Es decir, cuando a todos de alguna manera pues nos llega pues ese furor, ¿no? De querer indagar todo, ¿no? De todos los temas, ¿no? Entonces a mí me interesaba, por ejemplo, la historia de la religión, por supuesto, la historia de la educación, de la revolución, de los periódicos. Entonces, de hecho, anduve también en busca de algún personaje ilustre de mi estado, de Tamaulipas, que llenara de alguna manera mis expectativas, ¿no? En aquel momento como estudiante, pero bueno, creo que ninguno lo logró. Entonces, digamos que este proceso es algo así como lo que Humberto Eco llama temas panorámicos. No sé si por allí lo han leído este texto, ¿no? De cómo se hace una tesis. Es muy viable para empezar, ¿no? Con estos temas. Yo creo que dos razones me vienen a la mente cuando escogí la línea de investigación de la historia económica, particularmente de la historia fiscal, y ahora enfocada a la religión, ¿no? Primeramente fue el gusto comenzó por la cátedra de uno de mis profesores, el doctor Jesús Hernández Jaimes, ahora profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues él me incitó a incorporarme, a ayudarle, ¿no? En el servicio social. Son 480 horas de servicio social, en la que me puso como trabajo analizar los periódicos del siglo XIX, y en el que poco a poco fui encontrando una disputa, principalmente por el control de los impuestos entre la Iglesia y el Congreso de Tamaulipas. Entonces, de ahí, de alguna manera, nace el interés, ¿no? Creo que este tema en específico de la religión también pues nace a partir de la necesidad de identificar, la administración y el funcionamiento de los principales rubros hacendarios que conformaban en aquel entonces, en 1824, a la Hacienda Pública de Tamaulipas. Entonces, tenemos que 5, digamos, eran los pilares, ¿no? Las alcabalas, no sé si han escuchado por allí sobre este impuesto, las contribuciones directas, el derecho de consumo y la parte que le correspondía al Estado por el cobro de los diezmos, es decir, los novenos. Entonces, ahora que me adentro a este mundo de la Iglesia, me doy cuenta que cada uno de estos pilares, ¿no? Guarda una relación indirecta, ¿no? Y a veces directa con este tema. Por ejemplo, los indios de las primeras misiones de las villas del norte de Tamaulipas, pues Camargo, Mier, Revilla, actual, no actual, lo que era entonces Guerrero, por ejemplo, pues ellos acostumbraban a fumar tabaco envuelto en hoja de maíz, y la empresa de tabaco pues no los fabricaba, ¿no? Las misiones que rondaban en estas villas. Entonces, pues ellos los conseguían de contrabando, y ahí me adentré a otro tema que también me apasionó, ¿no? Las contribuciones directas, por ejemplo, fue una novedad pues del siglo XIX, pues al menos en Tamaulipas fracasaron en su recaudación por la falta de estadísticas, de censos, ¿no? Y otros registros de los causantes, que pues la única institución que tenía pues estos documentos pues era la Iglesia, ¿no? Y como estaban en disputa, pues la Iglesia no se los entregaba pues al gobierno del Estado. Entonces yo creo que de ahí también nace el interés y la necesidad, ¿no? De estudiar estas particularidades del mundo de la Iglesia. Y bueno, pues desde el punto de vista fiscal, pues para un servidor pues es apasionante. ¿Por qué consideran relevante estudiar a la Iglesia en el noreste de México? ¿Considera que hay especificidades regionales que debemos tener en cuenta quienes nos aproximamos al tema? Empezamos con el doctor Moisés.
Bien, en mi opinión, pues evidentemente toda región tiene sus particularidades o especificidades. Hay también elementos comparativos, similitudes. Si consideramos, por ejemplo, los estudios que existen sobre el obispado de Michoacán o el obispado de Oaxaca, evidentemente tiene similitudes, pero son regiones distintas, ¿no? Entonces, ya de entrada es una región con sus propias redes, con su propia dinámica que se puede abordar como un todo, y varios colegas así lo han estado trabajando, y tiene sus propias especificidades. Menciono algunas, mis colegas podrán también destacar otras quizá, dependiendo de la época, ¿no? Pero si nos vamos a la época virreinal, a pesar de que, bueno, obviamente no existía la frontera estadounidense todavía, pero era ya de por sí una zona que podemos considerar de frontera en el imperio hispánico, con presencia de misiones, con particularidades de las comunidades indígenas en la región, diversas, además, obviamente, estas comunidades. Esto tuvo incidencia sobre la presencia o no de sincretismos, de devociones, de una serie de prácticas religiosas. También me parece destacable y una particularidad de la región que prácticamente no apreciamos reacciones, cuando menos no violentas, frente a las grandes oleadas liberales, la Reforma, la época de la Revolución, la época de Calles, tanto su presidencia como el maximato hasta mediados de los 30, no apreciamos en estas épocas reacciones violentas como sí ocurrieron en otras regiones del país. Eso es una particularidad importante a tomar en consideración. En general se le suele considerar a esta región, en otras épocas sobre todo, una región con rasgos liberales, pero muchos hoy en día la consideran o la considerarían una región con algunos rasgos conservadores. Entonces, ¿cómo se han dado ese tránsito en la religiosidad en la región? Creo que también es una particularidad importante. La presencia de las élites económicas y su influjo sobre las cuestiones religiosas, por ejemplo, para financiar, no sé, edificaciones, escuelas, obras de caridad, etcétera, la propia dinámica económica, toda esta serie de cuestiones le imprimen rasgos de particularidad a la región y al estudio de la religión o de la iglesia en nuestra región específica. Gracias. Bueno, yo creo que como todo tema, existen demasiadas particularidades, ¿no? Estoy de acuerdo aquí con el doctor. Y bueno, yo quiero enunciar algunas. Creo que estudiar este tema permite también conocer de cerca los escollos y los problemas que surgieron entre misioneros y autoridades, entre los frailes incluso y los grupos nativos, ¿no? Y posteriormente los conflictos habidos entre los obispados y los gobiernos estatales para el caso ya del siglo XIX. Es decir, únicamente de estos conflictos contraídos entre los mismos miembros del clero por la administración de los recursos, de los ingresos y egresos de las cajas eclesiásticas, bueno, creo que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Creo también que adentrarse a la historia sobre el proceso de evangelización nos permite conocer a profundidad el modo de actuar de los personajes indios, ¿no? O también, como los llaman en los documentos, por ahí el doctor Fernando Olvera, que me comentó que a estos indios les llaman indios alzados, es decir, aquellos que en su momento se resistieron al proceso de evangelización o que la adoptaron a su manera y a su forma de pensar, ¿no? Por ahí el doctor Gerardo Lara Cisneros pues, ha trabajado este tema en un libro, El Cristo Viejo de Jishú, El cristianismo en el espejo indígena, y bueno, pues está un primer acercamiento, ¿no? El tema de la iglesia también es interesante porque pues, guarda estrecha relación con otros subtemas o subcampos de investigación como la etnología, la tenencia de la tierra, la agricultura, la ganadería y por supuesto pues, el tema de la fiscalización y la resistencia fiscal, muy practicada, por cierto, por los tamaulipecos del siglo XIX, especialmente en torno al pago del diezmo, ¿no? En general, creo que sí existen muchas particularidades que atender, que historiar sobre el tema, y bueno, pues aquí mis compañeros estarán de acuerdo con esto.
Bueno, en todo lo que comentan los colegas estoy de acuerdo. Hay muchas particularidades en la región. ¿Por qué es relevante estudiar la iglesia en el noreste? En primer lugar, porque hace falta. Te das cuenta cuando empiezas a indagar sobre el tema que muchos o casi la mayoría de los estudios se centran en la parte del centro o del sur de la República, y el norte está un poco abandonado en esa cuestión. Les quiero compartir que ahorita estoy en un diplomado de Historia de la Iglesia en México, y todos los especialistas que han estado participando coinciden en eso. Exponen su tema, hay demasiadas fuentes, pero insisten en que hace falta trabajar el norte. Y yo creo que esto es bien interesante porque, bueno, al menos a mí, algo que me atrapa mucho de la historia de la iglesia en el noreste es la cuestión cultural. En la licenciatura tuve la oportunidad de trabajar la misión de Parras, específicamente la cuestión del imaginario en torno al diablo. Mi tema, cuando empecé a querer estudiar sobre eso, pues sí, muchos investigadores criticaron mi postura, se cuestionaba sobre las fuentes que iba a utilizar. Aquí está el culpable de que haya elegido ese tema, el doctor Carlos Manuel Valdés. Y para mí fue algo muy impresionante acercarme a las crónicas novohispanas. Recuerdo que fue en una clase de hermenéutica cuando el doctor nos empezó a contar sobre estas fuentes primarias que son las crónicas y todo el mundo de información que puedes encontrar en ellas. El primer acercamiento que tuve con esas cuestiones de la iglesia, pues no imaginaba que un jesuita iba a describir una posesión demoníaca de un indio de Parras, ¿no? De un indio lagunero. Y poder analizar esos elementos, poder rastrearlos, por ejemplo, no sé, a culturas europeas, el significado de las vírgenes, de la sangre, realmente es fascinante. Y estos temas aquí en el noreste, bueno, nos ayudan no solo a comprender la historia de la iglesia y de las órdenes mendicantes o de los jesuitas, sino que también dan luz sobre la otra parte de la población, la otra parte que fue sometida y que pues al final fue exterminada, ¿no? A diferencia del centro y del sur, los indios de aquí pues tenemos vestigios arqueológicos, pero no hay documentos escritos por ellos. Entonces, todas estas cuestiones de la iglesia, por ejemplo, las crónicas, son filtros a través de los cuales podemos llegar a conocer más sobre los indios de aquí del noreste. Esta es una cuestión que a mí me gusta mucho y que se ha trabajado, sí, pero hace falta. Entonces yo creo que es tarea ahora de los estudiantes empezar a interesarse por la historia colonial. Se ha dejado un poco de lado, se ha trabajado siglo XIX, siglo XX, pero también aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que revisen documentos coloniales. Ahorita estamos trabajando el archivo de Monclova. Hay infinidad de temas que ustedes pueden trabajar y lo mejor de todo, que a veces es lo más difícil, ¿no? Que nadie los ha trabajado. Entonces abro esta invitación y pues bueno, sería mi participación en esta cuestión. Bueno, muchas gracias. Con respecto a estas dos preguntas, la primera, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia en el noreste? Bueno, en una ocasión yo fui invitado a participar en un evento, en un coloquio en el centro de la República Mexicana. Hablé en esa ocasión sobre el Concilio Vaticano II, sobre su impacto en la iglesia de Monterrey, en la arquidiócesis de Monterrey. Y recuerdo que ya en la sesión de preguntas y respuestas, un historiador, un colega, me preguntó por qué estudiar la historia de la iglesia de Monterrey. Me dio la impresión de que a sus ojos pues era necesario justificar de alguna manera la inversión de tiempo, la inversión de recursos, la inversión de energía en estudiar una iglesia local, en lugar de estudiar una iglesia nacional, por ejemplo, la Iglesia de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, o una diócesis que desde su punto de vista fuera más relevante, como la diócesis de Michoacán, por ejemplo, la Arquidiócesis Primada de México, de Puebla, etcétera. ¿Por qué estudiar, pues, la historia de la iglesia en el noreste? Y yo pienso que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la pertinencia de la historia regional. Del mismo modo que Lucien Febvre consideraba que para comprender la historia grande es preciso también historiar la historia chica, la historia de la región.
Del mismo modo, podemos decir que para comprender a la Iglesia católica, a la Iglesia universal, es preciso comprender a las iglesias locales, a las iglesias diocesanas. Ustedes deben saber que la Iglesia católica está conformada por iglesias locales, organizadas en territorios llamados diócesis, cada una de las cuales es gobernada por un sucesor de los apóstoles de Jesús llamado obispo. Y según el Código de Derecho Canónico, y aquí ya estoy en un argumento más o menos ambivalente entre lo histórico y lo teológico, pero según el Código de Derecho Canónico, en estas iglesias locales, en estas iglesias particulares, reside y está efectivamente presente la Iglesia Católica en su universalidad. De manera que al estudiar una iglesia local estamos efectivamente estudiando de manera muy completa una parte muy importante de esto que es la Iglesia Universal. Entonces ese es un argumento para sostener la importancia de estudiar a la Iglesia del Noreste, a la Iglesia de Saltillo, a la Iglesia de Monterrey, la Iglesia de Ciudad Victoria, por ejemplo. Al hacerlo estamos comprendiendo un poco más a la Iglesia Universal. Con respecto a la segunda pregunta, ¿consideramos que hay especificidades regionales? Desde luego que sí. Una vez que establecemos este hecho de que al estudiar a las iglesias locales matizamos las posibles inexactitudes de las generalizaciones de estas historias nacionales o historias sobre la Iglesia Universal, podemos reconocer que hay particularidades en el noreste. Ya los colegas han mencionado algunos, solo quisiera puntualizar en 3 de estas particularidades que considero muy importantes. La primera de ellas es que hablamos de una iglesia que se consolidó tardíamente en términos institucionales. Hablamos de que la diócesis del Nuevo Reino de León se fundó hasta finales del siglo XVIII, la de Coahuila y la de Tamaulipas en el siglo XIX. La segunda de estas especificidades es que podemos hablar también de una religiosidad católica, sobre todo en ciertos periodos, más débil, poco arraigada, poco desarrollada en términos teológicos, en términos de adhesión a ciertas prácticas rituales o a ciertas doctrinas. Y la tercera de estas particularidades es la fuerte vinculación que ha existido históricamente entre las élites económicas del noreste de México y la Iglesia del noreste. Esto es algo que ha sido bien documentado por los colegas. La tesis de por ejemplo, nuestra colega Nancy Leiva, pues aborda la relación entre las oligarquías y la iglesia, el clero secular, sobre todo en el noreste. También el maestro Moisés Saldaña o el maestro Fidel Camacho han abordado esta relación existente entre las élites capitalistas de Monterrey y la diócesis regiomontana. De manera que estas 3 particularidades pues son como claves interpretativas que nos han ayudado a descifrar la dinámica de la iglesia en el noreste de México. Gracias. Muchas gracias, maestro. Como tercera pregunta, ¿qué tanto ha avanzado la historiografía en esta materia? ¿Es suficiente o qué consideran que falta estudiar? Comenzamos con el maestro Emilio. Bueno, otra vez, ¿qué tanto ha avanzado la historiografía de la Iglesia en el noreste? ¿Qué tanto falta por estudiar? Aquí podemos parafrasear al historiador Mark Bloch, quien en su historia, en su introducción a la historia, nos decía que la historia es vieja como relato, pero joven como empresa razonada de análisis. Parafraseándolo, podemos decir que la historia de la Iglesia también es vieja como relato y joven como empresa razonada de análisis. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, debemos tener en claro 2 conceptos que son fundamentales para quienes estudiamos estos temas de historia de la Iglesia. La historia eclesiástica, por una parte, que es un concepto, y la historia de la religión, por otra parte, que muchas veces son conceptos que se confunden, muchas veces son conceptos que se utilizan de manera indistinta, pero no necesariamente son lo mismo. La historia eclesiástica se refiere a un tipo de desarrollo historiográfico que alude a ciertos trabajos realizados sobre todo desde un punto de vista confesional, sobre todo realizado desde la propia institución religiosa, realizado también desde un punto de vista muchas veces hagiográfico, muchas veces providencialista, muchas veces moralista, muchas veces dogmático también, y sobre todo trabajado por ministros religiosos, por clérigos cercanos a la institución, que tienen fácil acceso a ciertas fuentes de consulta que quizá los seglares, los laicos, pues no tienen tan fácil acceso. Es un tipo de desarrollo que además goza del beneplácito de la propia Iglesia, quien lo supervisa y quien da el visto bueno a través del famoso imprimatur. Por otro lado, tenemos a la historia de la religión. La historia de la religión es una aproximación científica al fenómeno religioso desde un punto de vista no confesional, no excluyente, no dogmático, no moralista, que trata de aproximarse al fenómeno religioso desde la comprensión
desde la neutralidad, desde una pretensión de objetividad, aunque no es posible hablar de objetividad al 100%. Aclarado estos puntos, aclarado estas dos categorías fundamentales, podemos decir que en el noreste asistimos a una transición entre un desarrollo historiográfico de historia eclesiástica hacia una historia de las religiones, hacia una profesionalización del abordaje de la historia de la Iglesia en este caso. Pienso que ha habido avances significativos, pienso que hay investigaciones muy valiosas, pienso que el hecho mismo de que estemos teniendo este conversatorio el día de hoy, pienso que el coloquio sobre historia de la Iglesia que va a tener lugar la próxima semana son hitos muy importantes, porque los historiadores de la Iglesia del Noreste estamos muy acostumbrados a trabajar de manera individual. Creo que estos acontecimientos de esta semana y de la siguiente, creo que es la primera vez en que nos reunimos los historiadores que trabajamos este tema en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, para dialogar y para compartir un poco los hallazgos. Pienso que hay otros pasos que pueden darse, por ejemplo, la realización de una gran historia de la Iglesia en el noreste de México. Podríamos pensar en crear un diccionario biográfico sobre la Iglesia y la religión en el noreste. Podríamos pensar incluso en la creación de un seminario permanente sobre estudios de la historia de la religión en el noreste. Yo creo que son metas a corto y mediano plazo que podemos plantearnos y que ayudarán a consolidar esta disciplina que está surgiendo. Bueno, pues concuerdo totalmente con el maestro Emilio. Yo creo que parte de este avance ha sido la difusión. Y yo creo que es un punto bien importante dentro de las escuelas de historia, que ya no solamente se queda en las publicaciones o en el claustro de los maestros, sino que se da esta oportunidad tanto a alumnos, exalumnos, personas que están en la maestría, personas que están cursando el doctorado, ya profesionales de la historia de la Iglesia. Y es realmente el aporte que se está haciendo en los últimos años. Obviamente, cuando te acercas al tema, pues tienes que revisar la historiografía, pues la clásica, autores, no sé, por ejemplo, bueno, se va a cruzar con la siguiente pregunta, igual me espero a la siguiente para ya hablarles un poquito más de los autores, pero yo siento que sí, que hace falta todavía hacer estudios, pero en los últimos años se ha contribuido bastante. Bueno, en lo personal admiro mucho el trabajo del doctor Moisés y obviamente estoy conociendo el del maestro Emilio, el del maestro Benito, que de él había conocido más lo del contrabando, pero pues bueno, ya ahorita con lo que está hablando, pues yo creo que es bien importante hacer estas reuniones, como lo comenta Emilio, porque nos damos cuenta que aunque es una misma región que muchas veces se engloba el noreste, cada lugar tiene sus particularidades, es muy diferente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y aunque fueron avances ya tardíos, cada uno tiene especificidades que realmente harían un gran aporte a esta historia general, ¿no? de la Iglesia en, no sé, por ejemplo, en el periodo colonial. Entonces, realmente siento que esta es una gran oportunidad de difundir el conocimiento y las publicaciones, o sea, que no nada más se quede en un seminario, en un congreso, sino empezar a publicar, a difundir las memorias, que bueno, en este caso, la próxima semana, sí va a haber un producto, un libro colectivo, y yo creo que eso es realmente lo que hace falta, ¿no? Empezar a hacer difusión y ver qué falta, y también esta nueva oportunidad que se da con la apertura ahora de los archivos, que es un área completamente de oportunidad tanto para investigadores que están dentro de estos temas o para personas que quieren acercarse, no sé, como lo que les comentaba, a cuestiones de población, de migraciones. Entonces, realmente este mundo de los archivos eclesiásticos pues te da un panorama muy amplio, y la verdad sí, considero que en los últimos años ha habido un gran avance, pero todavía falta pues mucho por hacer, ¿no? Y se está haciendo. Doctor Moisés. Muchas gracias. Pues bueno, coincido por supuesto con mis colegas. Creo que un avance importante que hemos tenido es un poco esa transición entre una historia de la religión que se hacía más internamente por parte de pues, los mismos sacerdotes, muchas veces con fines más apologéticos, a una historia más profesional, ¿no? Y esto pues también tiene que ver con la ampliación de la profesionalización de nuestro amado oficio en nuestra región, ¿no? Gracias a las carreras, a las instituciones,
Ya comentaba la maestra Seidy la cuestión de la difusión, que también obviamente es fundamental. Creo que todo esto han sido avances, ¿no? Pues bueno, mencionar nombres, no quisiera omitir a nadie, pero bueno, pues además de quienes estamos en esta mesa, el doctor Gavino, el doctor Carlos Manuel, el doctor Gustavo, han trabajado temáticas relacionadas con la historia de la Iglesia desde temas específicos. ¿Es suficiente o no? Pues no, nunca lo es, ¿no? Nunca es suficiente. Siguen existiendo muchas lagunas historiográficas, digamos, temas sobre los que podríamos profundizar. De ningún modo es suficiente. Ya destacaba el doctor Benito hace un momento digamos, la interrelación que tiene el estudio de la Iglesia o de la religión con temáticas específicas. No solamente es el abordaje institucional, sino que hay otros abordajes, ¿no? Desde el punto de vista social, demográfico, económico, todo esto se vincula con la propia historia de las religiones o la historia de la Iglesia. Entonces son énfasis o enfoques específicos que se le pueden dar a este tipo de estudio. Menciono 3 temáticas que en mi opinión podrían abordarse más, que a mí personalmente me gustaría trabajar, no sé si lo haga, pero por supuesto hay muchos colegas que pudieran hacerlo. En primer lugar, sobre las devociones y la religiosidad desde la época virreinal. Creo que es un tema que no se ha abordado suficientemente, la devoción a algunas imágenes, aquí hay en Saltillo, hay en Monterrey, hay en Tamaulipas, no son muchas, eso también es significativo, pero la influencia tlaxcalteca, evidentemente, las cofradías, etcétera. Este tipo de prácticas religiosas me parece que es un tema que podría profundizarse. Otra temática son los largos periodos de sede vacante durante el siglo XIX en el obispado de Linares, de Nuevo Reino, bueno, de Nuevo León, de toda la región, abarcaba en esa época. Esos largos periodos de sede vacante y en épocas coyunturales, ¿no? De 1821 a 1831 gobernó la diócesis de toda esta región, el cabildo. El doctor Gavino lo ha estudiado, lo está estudiando por ahí en parte, y creo que es un tema que podría o debería profundizarse más porque es la consumación de la independencia, para entonces ya se había muerto el obispo Arancibia, hasta, bueno, la primera década de vida nacional, ¿no? Y además las élites locales que ahí tenían injerencia, era encabezado por un clérigo de Epidólogo Guerrero, en la conformación del cabildo, su participación, pero también hubo otro periodo de sede vacante en una coyuntura significativa que fue de 1844, a 1853, que es cuando se dio la invasión estadounidense. También es una temática interesante. La diócesis era gobernada por el cabildo y bueno, ¿cuál fue la participación, reacción, etcétera, de la Iglesia ante la invasión y la ocupación estadounidense? Creo que también es un tema que no se ha profundizado y que sería interesante. Y por último, sobre el periodo del obispo Belaunzarán, de 1831 a 38. Tiene varias particularidades. Fue el primer intento de implementar las reformas liberales, que después se le dio marcha atrás, pero fue el primer intento. Él tuvo reacciones, fue exiliado, después renunció a la diócesis, un caso un tanto raro en aquella época, ese tipo de renuncias. Entonces creo que tiene algunas particularidades interesantes este obispo, que por cierto era franciscano, que podrían estudiarse de manera más detallada, digamos, ¿no? Y solamente menciono estos ejemplos que a mí dentro de mis propios estudios me han surgido como temas de interés, pero en realidad es muy amplio. Son muchos temas específicos que podrían estudiarse y por supuesto de otras religiones también, ¿no? La historia de la religión pues no solo abarca el catolicismo, ¿no? A partir de la época de la Reforma nos topamos con la pluralidad religiosa y esto también es una temática pendiente de profundizar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo comencé con un texto clásico, ¿no? Que creo que no es el único, es el de Mariano Cuevas, que se titula Historia de la Iglesia en México, la Iglesia y la Independencia Nacional, que se editó por RUA en 1992, ¿no? Entonces se contextualiza en años de guerra, de 1800 a 1821, en el que su autor también fue, pues ahí estuvo presente, ¿no? Y bueno, y los demás autores que ya mencionaron mis compañeros,
pero tengo que decirlo, para el caso de Tamaulipas, pues el tema sobre la iglesia pues es prácticamente inexistente, ¿no? El único autor que trabajó este tema es el padre Carlos González Salas. Es un texto que se titula, La evangelización en Tamaulipas, las misiones novohispanas en la costa del seno mexicano. Entonces se trata de una obra que a su vez está dividida en 2 tomos. El primero de ellos pues abarca de los años de 1530 a 1757, cuando comienza la colonización del Nuevo Santander, y el segundo es de 1757 a 1833, pero el autor pues hace como una recopilación muy buena, ¿sí? Y nos ha servido de mucho, de todos los documentos que están relacionados con las misiones, con el inicio de las misiones en la costa del seno mexicano, después Nuevo Santander, ahora Tamaulipas, ¿no? Y bueno, el autor termina en el 33 porque, bueno, no me van a desmentir, o si quieren háganlo, es un año en que el gobierno central pues va a desaparecer, ¿no? Muchas de las prerrogativas que tenía la iglesia desde la época colonial, entre ellas, pues para el caso de Tamaulipas, pues van a meter en subasta muchas misiones que se encontraban en el actual sur del estado, ¿no? Por ejemplo, la de Palmitos, la de Palmas, la de Cardiel, la del Platanal, la de Forlón, Tres Palacios y la de Goyo, ¿no? Todos fueron subastadas mediante decretos entre 1824 y 1833. Bueno, y como sabemos, también dentro de estas leyes que atentaron contra la iglesia, pues está la abolición del cobro del diezmo. Entonces, González Salas creo yo que es uno de los íconos de estos temas de la iglesia en nuestro estado, y de ahí pues no hemos tenido mucho, ¿no? No hemos tenido mucho. El doctor Octavio Herrera, que no se encuentra, voy a aprovechar, no se encuentra aquí, es otro investigador que ha tocado el tema. De hecho, trabajó pues en una enciclopedia de 9 tomos, dedicó pues un capítulo, ¿no?, a esta parte, pero lo hizo con un enfoque pues de más arquitectura, ¿no?, de más enfoque cultural, y dejó un poco lo histórico. Tenemos un cronista de nuestra ciudad Victoria, se llama Francisco Ramos Aguirre, yo creo que también ha estado por aquí en alguna ocasión, ha trabajado el tema, pero pues bueno, es importante, ¿verdad? Siempre son importantes, lo ha trabajado más en la prensa, ¿no?, en artículos de periódicos. La información que él tiene pues ha sido relevante para comprender el proceso de evangelización de nuestro estado y toda digamos, la dinámica y conflictos que se vinieron ya hasta el siglo XIX. Entonces, pues es lo que tenemos nosotros para el caso del noreste, ¿no?, desde nuestro estado. ¿Cuáles son las fuentes más importantes para acercarnos al tema? Iniciamos con el doctor Benito. Las fuentes. Yo creo que si habláramos con mucho optimismo, ¿no?, considero que 3 acervos o 3 fuertes son los que debemos de analizar, ¿no? El primero de ellos pues son desde luego los archivos parroquiales, pues no sé en qué estado se encuentran aquí, pero pues al menos en Tamaulipas sí están pues en malas condiciones, ¿no? El otro son los municipales también. Se ha hecho mucho trabajo desde luego a base de proyectos para el rescate de estos acervos, y en los que además durante este proceso de rescate se han encontrado libros pertenecientes a las parroquias, ¿no?, a las iglesias de los municipios, ¿no?, en aquellos de las villas de nuestro estado, y bueno, pues hemos recopilado de alguna manera información. Y el tercero, pues los informes, ¿no?, y las cartas que en su momento pues escribieron los visitadores, sus custodios, los soldados conquistadores, por supuesto,
y los frailes, los sacerdotes, ¿no? Los misioneros, etcétera, que rendían, pues, de alguna manera, informes muy detallados y, por supuesto, cartas que enviaban a sus autoridades, ¿no? Creo que la mayoría de este tipo de documentos o expedientes para el caso de Tamaulipas se han encontrado por ahí, pues, dispersos, ¿no? En los archivos de los municipios, como ya les mencioné. Son 43 municipios, no se han trabajado todos, por ahí vamos poco a poco atendiendo y pues también rescatando ahí de la malicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay excepciones. El archivo municipal de Matamoros está en muy buenas condiciones, el archivo municipal de Tampico, hacia el sur del estado, también se encuentra en muy buenas condiciones. Se está rescatando el archivo de San Carlos, acá en la región de San Fernando, también por ahí se está trabajando. Bueno, ya no quiero mencionar, ¿no? que en Tamaulipas estamos todavía precarios en la ordenación de los archivos municipales, pues nos estamos rescatando, pero realmente estas son las fuentes que yo quisiera mencionar para, digo, al menos las más importantes para el caso del estudio de la Iglesia en el Estado, ¿no? Bueno, perdón, en el archivo del Instituto de Investigaciones Históricas tenemos la colección de leyes, circulares y decretos de Tamaulipas de entre 1824 al 46, pero hay una información muy importante referente al tema de la Iglesia entre el 24 y el 33, sobre todo insisto, por la disputa que se da en torno a la recaudación del diezmo entre el Obispado de Monterrey y el Congreso de Tamaulipas. Entonces, por ahí también, si alguno de ustedes se interesa por estos temas, es un buen comienzo, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, vayamos a los documentos que tenemos más cercanos, ¿no? Y de ahí ya se van hacia los archivos municipales, que a veces es un tanto difícil poder viajar en nuestra entidad. Gracias. Bien, pues de manera general creo que depende de la temporalidad y de la temática, evidentemente el tipo de fuentes que se puedan o deban consultar. Por supuesto que existen las fuentes generales de la propia Iglesia, los archivos de las diócesis, los archivos parroquiales, ya comentaba el doctor. Dependiendo de la temática, si es, por ejemplo, relacionada con las misiones, pues también están los archivos de las jurisdicciones, de los franciscanos, de las provincias, colegios, etcétera, que existían en la época virreinal, en el Archivo General de la Nación, en la Arquidiócesis Primada de México también hay documentación, obviamente en Sevilla, en el propio Vaticano, quienes han podido acceder a esto, algunos colegas lo han hecho, pues también evidentemente hay información. Entonces, bueno, los archivos internos de la Iglesia, hay algunos archivos internos de la Iglesia que son un poco más accesibles, por decirlo así, hay mucho y a veces no lo explotamos lo suficiente en Family Search, en este sitio que orientado más a cuestiones genealógicas, pero como están digitalizados muchos libros de parroquias, etcétera, pues ahí no solamente están los registros de bautizos, matrimonios, muertes, sino hay muchos otros registros, informes, hasta de visitas pastorales y demás de los clérigos. Entonces son acervos que a veces no los explotamos, no les sacamos el jugo suficiente. Obviamente, ya lo decía el doctor, pues están también los archivos de gobierno, ¿no? Los archivos estatales, los archivos municipales, que también contienen información importante. Dependiendo de la época, si esta es más reciente, pues también están las fuentes orales, entrevistar a personas, a testigos. El maestro Emilio está ahorita investigando una temática muy reciente que, bueno, va a tener que hacer historia oral y ya la hizo para su investigación anterior porque es relativamente reciente. Entonces, pues bueno, depende mucho de la temporalidad de la temática. Evidentemente también existen algunas otras fuentes, no exactamente de archivo, pero que pueden ser muy valiosas. En mi caso personal, por ejemplo, me fueron muy útiles como fuentes hemerográficas o publicaciones de época. A veces hay eventos eclesiásticos de los que después se publicaron álbumes conmemorativos y demás, que son muy valiosos porque dan una crónica general, también iconográfica, de ese tipo de eventos y son fuentes de la época, ¿no? Aunque se hayan publicado.
son fuentes también valiosas. Pues bueno, gracias. Bueno, aparte de estas fuentes primarias que ya comentó el doctor Benito y el doctor Moisés, encontramos también los textos de historiografía clásica, por ejemplo, el de Mariano Cuevas, Guillermo Porras, Lino Gómez Canedo. Está también el texto de Ministros de lo Sagrado de William Taylor. Les comento los que hasta el momento de mi investigación doctoral he estado consultando. También se han publicado cosas recientes dentro de estas nuevas líneas de investigación que les comentaba. Por ejemplo, tenemos textos de Rodolfo Aguirre, de Jorge Trasloceros, del propio Carlos Manuel Valdés, que aquí se encuentra, de Antonio Rubial, de Javier Rodríguez Calderón, de Moisés Saldaña, de Gabino Castillo, de Gustavo Flores, en donde ya vemos el trabajo hecho en temas particulares y en espacios específicos. También, bueno, he encontrado ahora con lo del diplomado que les platicaba, mujeres haciendo nuevas líneas de investigación de historia de la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, a Nancy Leiva, que hace poco estuvo aquí presentando su libro sobre la Iglesia y las élites. Está también Fernanda Mora, Carolina Martínez, Yolanda Guzmán, Diana Barreto. Ella está estudiando ahorita espacios femeninos, que también los han estado dejando un poco de lado. Entonces hay nuevas perspectivas desde cuál se aborda y se está implementando también la historia de género, ¿no?, dentro de estos espacios. Entonces es algo súper interesante. También está Julieta Pineda. Ella ahorita está trabajando la cuestión de las cofradías de negros y de indios. También, por ejemplo, Fernanda Mora, ella trabaja las cofradías, pero ella se especializa en la cuestión económica. Entonces, si ustedes se fijan, hay bastantes vertientes dentro de estos temas, y pues la verdad es muy reconfortante pues toparte, ¿no?, con investigadoras que están dando nuevas perspectivas a estos temas, que pues muchas veces tenemos como que esa idea, ¿no?, del trabajo de la Iglesia, que pues se les da a veces un poco de más reconocimiento a los profesionales que trabajan, ¿no?, que obviamente toda la historiografía es valiosa, pero la verdad sí me da mucho gusto que pues cada vez seamos más mujeres, ¿no?, que estamos trabajando estas cuestiones. Bueno, también agregando a lo que comentaban ahorita de las fuentes primarias, para el caso de la época virreinal, pues también están las crónicas, que fueron las que yo más utilicé en mi tesis de licenciatura. Y lo padre de las crónicas es que puedes hacer comparaciones. Por ejemplo, yo trabajé la de Andrés Pérez de Rivas, de los jesuitas, pero también estuve trabajando de los franciscanos, de Joseph Arlegui. Entonces te encuentras rituales de los indios, Zacatecas, en Coahuila, y también en el caso de Nuevo León. Entonces la verdad sí está muy interesante esas cuestiones. Y pues bueno, ahorita lo que comentaba el doctor Benito, en el caso de Coahuila, lo que estamos trabajando aquí en la facultad pues es lo que ya les he mencionado mucho, ¿verdad?, pero lo tengo que promocionar, es el Archivo Parroquial de Monclova, que es un trabajo que estamos haciendo desde el 2014. Ahorita ya hemos publicado 6 tomos, ya estamos por concluir el 7º, que yo creo que ya sale en este año. Y pues es un archivo muy valioso porque hay documentos desde finales de 1600 hasta el siglo XX. Hay temáticas muy amplias, desde cuestiones administrativas, hay censos. Aquí lo interesante es que Monclova fue vicaría foránea. Esto quiere decir que fue un designio del obispo por la distancia que había entre la Nueva Extremadura de Coahuila y los centros religiosos. Pues se le dio este nombramiento. Entonces esta parroquia fungía como un pequeño obispado, y por lo tanto podemos encontrar información de Monclova, de Musquis, de Cuatro Ciénegas, incluso de lugares de Nuevo León, de Texas, y pues es aquí donde radica lo valioso, y es una oportunidad para estudiantes, para investigadores. Se ha estado trabajando en dar atención a través del correo. Aquí están los catálogos en bibliotecas si los quieren revisar. Aquí mismo se les da el correo donde ustedes pueden solicitar los documentos. Y se había promovido por parte de la universidad una persona que diera atención personalizada en Monclova, pero pues lamentablemente por la cuestión de la pandemia el proyecto se detuvo. Ya estamos en temas de citas con el obispo para que nos presente al nuevo párroco de Monclova, que hace poquito cambió. Entonces pues la verdad sí es
muy importante para nosotros darle difusión a este archivo, porque les digo, o sea, la cantidad de documentos es inagotable y la verdad que nos gustaría mucho que más investigadores aprovechen la información que se encuentra en él. Bueno, con respecto al uso de las fuentes, debemos aclarar que hace relativamente poco tiempo los archivos eclesiásticos eran más o menos inaccesibles. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído la historia de la Iglesia Católica en México, del historiador Roberto Blancarte, es una obra de referencia para todas y para todos nosotros, especialmente para quienes trabajamos el siglo XX. Sin embargo, si ustedes revisan el apartado de fuentes, se darán cuenta que todas las fuentes que utilizó Blancarte son bibliográficas y hemerográficas. No hay fuentes de archivo. Nunca explica la razón, pero yo considero que es porque en su momento quizá el autor no tuvo un fácil acceso a los archivos eclesiásticos. Sin embargo, a la pregunta sobre de qué fuentes disponemos para abordar estos temas, una vez más hay que citar a Marc Bloch. Todo lo que el ser humano dice, escribe o fabrica, todo nos puede dar información acerca de él. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta la documentación generada por la Santa Sede en determinada época, encíclicas, bulas, exhortaciones apostólicas, motus proprios. Mucha de esta documentación se encuentra disponible en línea, en distintos idiomas, en el sitio oficial de la Santa Sede. Por ejemplo, los decretos, las constituciones, las declaraciones del Concilio Vaticano I, del Concilio Vaticano II, del Concilio de Trento, se encuentran disponibles en línea para quien quiera revisarlos en distintos formatos y en distintos idiomas. También debemos considerar acercarnos a los archivos parroquiales y a los archivos diocesanos, los valoramos muchísimo, pero otro tipo de archivos que debemos considerar son los archivos de los seminarios, los archivos del Seminario de Monterrey, de los seminarios de las distintas diócesis, como quiera, aclarando que muchos de estos archivos se encuentran mayormente o no catalogados o están todavía en proceso de rescate, de divulgación y de organización. La prensa es otra fuente importante, no solamente la prensa secular, que contiene secciones de sociales, secciones de amenidades, donde aparecen notas sobre determinados acontecimientos eclesiásticos, sino también la propia prensa católica. Era muy común que desde las diócesis se editaran boletines eclesiásticos, que solían ser mensuales. También en los seminarios, los seminaristas editaban boletines, ya que ellos en determinado momento, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, pues no tenían acceso a la prensa secular, no tenían acceso al exterior, vivían recluidos en los seminarios, entonces ellos editaban sus propios boletines y son importantes y son una fuente de información muy valiosa y que ha sido también poco explotada, poco consultada. Para quienes trabajamos la historia de la religión, sobre todo la segunda mitad del siglo XX en adelante, ya lo comentaba el doctor Moisés Saldaña, se encuentran esos archivos vivientes, que son sacerdotes y laicos que vivieron muchos acontecimientos que en muchas ocasiones no se encuentran reflejadas ni en la prensa ni en los archivos. Es importante acercarnos a las casas sacerdotales, que es donde viven los sacerdotes ya jubilados, y también acercarnos a aquellos adultos mayores que participaron en los movimientos de laicos, en las organizaciones de laicos, y seguramente están con toda la disposición de contarnos sus historias y toda la información que ellos tienen. Por último, se encuentra la arquitectura de los inmuebles religiosos, las placas conmemorativas que muchas veces se encuentran en estos distintos inmuebles religiosos, tanto dentro como fuera de los templos, la numismática, las imágenes religiosas, las fotografías, los materiales audiovisuales, sobre todo quienes trabajamos pues, periodos más contemporáneos. Una vez más hay que citar a Bloch, todo lo que el ser humano dice, escribe o fabrica, todo nos da información sobre estos mismos seres humanos, y lo mismo puede decirse con respecto a la historia de la Iglesia. Gracias. Le agradecemos, maestro. Continuamos. ¿Qué recomendación darían a quienes quieren realizar investigaciones sobre esta materia? Seidi. Bueno, en primer lugar, que sea un tema que les apasione. Yo creo que hacer historia nos lleva a mucho tiempo, entonces pues qué mejor que gastar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo en algo que realmente nos guste hacer. Y también preguntarse qué hace falta por saber, qué no se ha publicado hasta ahorita o qué está publicado pero hace falta verlo desde otra perspectiva. Delimitar muy bien su espacio, su temporalidad, nutrirse con historiografía clásica como la que ya se comentó ahorita, fuentes primarias,
Y yo creo que algo muy importante que aplica para todos los temas es crear redes de conocimiento. No quedarse nada más en lo que está en la biblioteca o lo que me dice el archivo, sino empezar a dialogar con otros alumnos, con otros compañeros, con especialistas que ya tienen pues más experiencia dentro de los temas. Y pues bueno, lo más importante yo creo que también sería la movilidad. Yo sé que a veces como estudiantes se nos complica un poco por la cuestión económica el visitar archivos fuera de nuestra ciudad, pero a esto le doy también el peso a crear redes. ¿Qué tal? No sé si en este encuentro o en el próximo que va a haber conocen a alguien de Nuevo León o de Tamaulipas que pueda hacerles favor de consultarles un documento de los archivos de allá. Entonces es bien importante empezar a socializar este conocimiento que ustedes empiezan a generar y acercarse con los maestros. Eso es lo que yo les podría recomendar. Bueno, con respecto a algunas recomendaciones, la primera que se me ocurre es que hay que ejercitar la epogé, es decir, este concepto filosófico que consiste en la suspensión de juicios. Al abordar el fenómeno religioso es importante tratar de aproximarnos al tema dejando fuera filias y fobias, dejando fuera pensamientos preconcebidos, dejando fuera los prejuicios. Es verdad que es imposible lograr la objetividad absoluta, porque desde el momento mismo en que decidimos trabajar un determinado tema, ya hay un componente de subjetividad importante que nos ha orillado a dejar de lado otros temas que posiblemente también son importantes, pero que nosotros, debido a esa subjetividad, pues no les dimos la suficiente importancia como para investigarlos. Entonces, es imposible lograr la objetividad absoluta. Sin embargo, sí es importante tratar de ejercitar la neutralidad y la objetividad, porque si partimos de ideas preconcebidas, si pensamos que ya tenemos todas las respuestas, si partimos de prejuicios, entonces ¿para qué realizar investigación en primer término? Con toda humildad debemos reconocer que no podemos saberlo todo. Debemos también tratar de no justificar, pero tampoco descalificar los hechos de la historia, de los sujetos históricos, y tratar de manera genuina de comprender los acontecimientos en su respectivo contexto. La segunda recomendación que se me ocurre, ya lo han comentado, pues es tratar de leer toda la información disponible sobre determinado tema, en este caso sobre historia de la Iglesia. Y sobre el tema de la historia de la Iglesia en particular, podemos decir que esta es una tarea para toda la vida, porque desde tiempos del Nuevo Testamento hasta la actualidad, pues se han escrito ríos y ríos de tinta sobre la Iglesia como institución y bueno, sobre sus distintos aspectos culturales, políticos. Hemos dicho ya hace un par de preguntas que la historia de la Iglesia es joven como empresa razonada de análisis, pero vieja como relato. Yo les recomiendo que empiecen a leer desde los Hechos de los Apóstoles mismos, que es la historia de la Iglesia más antigua que tenemos, de que disponemos, hasta las investigaciones académicas más recientes. Incluso aquellos textos escritos desde un punto de vista hagiográfico o confesional nos pueden aportar valor, nos pueden brindar información y nos pueden orientar hacia nuevos cauces de investigación que actualmente se encuentran inexplorados. Una tercera recomendación, en este caso a nivel metodológico, es que los historiadores de la Iglesia deben ser capaces de conectar lo global con lo nacional y al mismo tiempo con lo local, porque estudiar la historia de la Iglesia implica estudiar una institución transnacional que no es exclusivamente local, y en ese sentido la Iglesia Católica se mueve a través de distintos niveles, a través de la Santa Sede, por ejemplo, a través de los dictados del Papa, pero se mueve a través de instancias continentales como el Consejo Episcopal Latinoamericano, se mueve también a través de instancias nacionales como la Conferencia del Episcopado Mexicano, se mueve también a través de instancias extradiocesanas como las provincias eclesiásticas, y se mueve también a través de instancias diocesanas y a través de instancias parroquiales. Un historiador debe ser capaz de conectar todos estos niveles, porque si estudiamos la Iglesia Católica desde una perspectiva puramente localista, puramente regionalista, sin contemplar los otros niveles extradiocesanos que ya hemos comentado, se corre el riesgo de llegar a una interpretación parcial, una interpretación incompleta, una interpretación insatisfactoria en términos explicativos, y pues bueno, no podremos llegar a la meta de poder comprender a la Iglesia Católica en toda su complejidad y en toda su universalidad. Por último, recomiendo mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha disciplina, también imaginación, también creatividad. Es importante que desarrollen un tema que realmente les agrade, es importante tener amor y tener pasión por el tema que se está trabajando, porque si deciden trabajar este tema, pero sin estar verdaderamente seguros o verdaderamente convencidos de que esto les apasiona,
seguramente la investigación no será satisfactoria o seguramente ni siquiera llegará a buen puerto, a buen término. Es importante al realizar investigaciones, pues partir de una vocación por el tema. Así que yo les insto a que antes de involucrarse en una investigación, busquen su vocación de manera genuina, de manera honesta y de manera humilde. Gracias. Gracias. Coincido totalmente con lo que han comentado mis colegas, no lo voy a repetir, solamente lo puntualizo. Evidentemente, cuidar el rigor metodológico, definir adecuadamente en nuestro problema de investigación, documentarnos, que realmente sea un tema que nos interese. ¿Por qué nos interesa? Pues es una cuestión muy personal, ¿no? O sea, eso varía y justamente en un momento voy a eso. Quisiera puntualizar solamente dos cosas. Primero, aproximarnos a nuestro objeto de estudios sin prejuicios, sin sesgos, ya lo comentaba el maestro Emilio. No se trata de estudiar esto porque somos muy creyentes o porque somos ateos, para de esa manera demostrar cómo la iglesia o las iglesias no sirven para nada o han sido alienadoras y enajenadoras y qué sé yo. Ni tampoco de hacer apologías, o sea, no caer en ninguno de estos polos. Hay que ser críticos, sí, pero ni apologistas ni criticones. Es un estudio donde nos basamos en la evidencia, como en cualquier investigación histórica. No nos podemos dejar guiar, aunque ya bien lo ha destacado el maestro Emilio, nuestra subjetividad nunca va a estar 100% ausente, lo sabemos, pero no nos podemos dejar guiar por nuestros prejuicios para demostrar, para ensalzar a una iglesia en particular o para descalificarla totalmente. Entonces, no hacemos historia para eso. Eso sería una historia criticona, no es una investigación seria, ¿no? En mi opinión. Entonces, aproximarnos al objeto de estudio sin sesgos. Y el segundo y último comentario que haría es aproximarnos sin miedo a que pueda haber críticas de algunos colegas. Desgraciadamente esto ocurre, creo que quienes estamos aquí en la mesa no me dejarán mentir. Las críticas a veces de colegas suceden, porque se piensa, estás estudiando la religión porque entonces has de ser un fanático, has de ser de derechas, has de no sé qué, etcétera, etcétera. Y no. O sea, ¿por qué estudiamos el tema? Eso es una cuestión de interés personal. ¿Por qué nos apasiona? Pues porque les apasiona la industria a otros o porque les apasiona qué sé yo. Bueno, cada quien, las y los historiadores, nos interesamos por temáticas específicas y en esa diversidad está la riqueza de nuestros estudios, ¿no? Creo que es fundamental respetarnos los enfoques y el tipo de temáticas que cada una y cada uno de nosotros trabajamos, ¿no? Y pues bueno, que se nos resbale, ¿no? Ese tipo de críticas, porque suceden y a pesar de eso, de que he sido testigo de críticas muy mordaces hacia algunas investigaciones, han terminado extraordinarios trabajos, premiados, etcétera. Y lo digo por experiencia, no tanto personal, a mí se me resbala más, pero de algunos colegas, y eso creo que es destacable, ¿no? Entonces, no tener miedo a ese tipo de críticas, si lo trabajamos con el rigor debido, es un objeto de estudio totalmente válido y que hará una aportación historiográfica. Gracias. Gracias, pues ya dijeron todos mis colegas, apasionarse sobre el tema, pero ahora sí como dice, no clavarse en él, ¿no? Es una buena entrada. Pues tener un gusto por el tema, jóvenes. Yo constantemente le digo a los alumnos, sin esa pasión, como dice el colega, pues es difícil llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, a la hora de escoger este tipo de temas, consúltenlo con sus profesores, ¿no? con su almohada incluso, reflexionen sobre lo que desean trabajar para que esto se convierta pues en una pasión, ¿no? Que todos los días lo traigan en la mente. Y bueno, también algo que comentaron, paciencia durante la búsqueda de información. Sabemos que no todos los informes sobrevivieron, bueno, los informes de los misioneros y de los visitadores, ¿no? Sobrevivieron al paso del tiempo, entonces hay que estar hurgando, ¿no? En cada uno de los archivos municipales para de repente encontrar pues esa joyita, ¿no? Que nos va a servir de mucho para empezar la redacción. Empaparse de información, por supuesto, pues es esencial. Debemos conocer pues la historia del cristianismo, la idea que se tuvo en su momento. Yo recomiendo mucho el texto
de Collingwood, Idea de la Historia, no sé si por ahí lo han consultado. Entonces, esto sería, ¿no?, para empezar, ¿no? Y también, bueno, conocer a grandes rasgos el proceso de evangelización en México y sobre todo, ¿no?, en la zona que se desea estudiar. Y por último, y este es el asunto de las fuentes, el trabajo de campo, no sé si lo mencionaron, también es muy importante, ¿no? Visitar el lugar donde estuvieron las misiones, ¿no? Ir ahí al monte a sudar un poco, a caminar mucho, ¿no? Pero estar en el lugar presente, ¿no? También nos sirve bastante acudir a conocer a las parroquias, ¿no?, su arquitectura, ¿no?, cómo está la decoración por dentro, etcétera, ¿no? Entonces, por allí también yo les dejo, pues no patente, ¿no?, sino recomendable el trabajo de campo. Y bueno, por último, yo creo que sería bueno también, en Tamaulipas quiero decirle que existe por ahí un joven que comenzó con una página de Facebook difundiendo las haciendas de nuestro estado, ¿no? Sí, todo relacionado con la historia. Entonces, no sé si aquí exista ese tipo de página, que sería muy conveniente para empezar una divulgación, sobre todo de las iglesias del noreste de México. No sé si se pueda, ¿verdad?, hacer una red de conocimientos para yo juntar también a otros colegas, incitarlos por el tema y que pues ahora sí que llenarla de información, ¿no? Ir estableciendo pues estas redes académicas, estudiantiles, a través de una página del Facebook, ¿no?, que están funcionando yo creo que muy bien, ¿sí? Y esto sería mi aportación. Muchas gracias. Agradecemos a los doctores y a los maestros por tan amena conversación acerca de la iglesia y damos por finalizado este conversatorio. Los invitamos a las diferentes actividades que se van a tener durante el día. ¿Tienen tiempo para preguntas? ¿Tienen tiempo para preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos tiempo para preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Perdón, rapidísimo. Muchísimas gracias. A mí me encanta escuchar a los científicos sociales, historiadores, hablar de este tema que creo que es todo abarcador. La temporalidad son 2000 años o 500 por acá. Entonces, hablamos de algo que abarca tanto que justo no podemos, sin conocer realmente los trabajos de los profesionales, criticar por qué se estudia. Al contrario, ¿no? ¿Por qué no se va a estudiar si es en lo que estamos inmersos todas y todas las personas? Entonces, en ese sentido, a veces escucho también a las alumnas y a mí misma antes de conocer estos trabajos de ustedes, criticando, ¿no?, de por qué vas a estudiar eso, si la iglesia, padres pederastas, iglesia inquisidora, etc. Entonces, ¿cómo definirían, no sé, Seidi, Emilio, Benito, Moisés, a la iglesia como tema de estudio? Porque yo pienso en el Estado, porque nosotros estudiamos el Estado, ¿no? Y el Estado es esto y esto, y hay una filosofía del Estado, una teoría del Estado. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia parece que hablamos de una institución así, pero es una institución mundial. Y es una institución, como les digo, 2000 años y además toda abarcadora y además no es una sola, y eso yo lo aprendí aquí, la iglesia no es una sola. O sea, es múltiple y está llena de corrientes. Y ¿cómo la definen como concepto, como categoría? No es una categoría, es ¿qué es la iglesia como tema de estudio? Para poder entender que no estamos hablando solo del edificio, solo del padre pederasta, solamente del papa, ni tampoco nada más de las misiones, que también creo que eso yo valoro muchísimo de esta mesa, el que esta mesa haya dejado en claro por qué y para qué se estudia la historia de la iglesia. Y no nada más vengan y nos digan, es que el sacerdote fue de aquí para acá, luego de allá para acá y bautizó a tantos y listo. ¿Por qué y para qué quiero saber eso? Y esto a mí me quedó clarísimo en esta mesa. Entonces, de nuevo les agradezco mucho. ¿Y cómo lo definirían como tema de estudio? Si es que me di a entender, y perdón por quitarles tiempo a todos y a todas. ¿Quieren contestar de una vez o si alguien hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, muchas gracias por las respuestas y bueno, aquí
más o menos pregunto lo mío. Mi tema pues principalmente no son la historia de la iglesia, pero por ejemplo, a medida que respondían las preguntas recordaba un poco las últimas noticias que han salido de, por ejemplo, de cómo la iglesia católica, por ejemplo, en algunos sitios de alto combate durante, pues por ejemplo, en Michoacán o donde están grupos de autodefensas, o por ejemplo hace poco que cuando mataron a los frailes en Cerocagüe, en Chihuahua, o sea, al menos ustedes qué tanto, o al menos qué tanto se puede entender incluso la historia actual al revisar la historia de la iglesia y cómo influencia, o cuál es su influencia, al menos estudiarla, para entender, por ejemplo, procesos políticos que a lo mejor uno diría, es que responden a políticas del partido o a reacomodos de la nueva organización política o del nuevo partido que está en poder. Entonces, ¿qué tanto la historia de la iglesia ayuda a entender estos procesos que a veces quizás podría haber, como ustedes mencionan en muchos momentos, parecería como que son superfluos o que solamente son un acontecimiento que sucede enmarcado pues ahora sí, el gran problema del narcotráfico u otros acontecimientos? Bueno, sería todo. Los doctores de pronto, ¿no? Quienes tienen... Vamos a los maestros para el final. Yo la definiría como un proceso muy complejo, ¿no? Difícil pregunta también. Un proceso muy complejo porque pues sabemos ya desde tiempos muy antiguos, ¿no?, que viene todo este asunto de la evangelización. Por ejemplo, ahorita mencioné al doctor Carlos González Salas, que solamente se dedicó a trabajar el asunto de las misiones, ¿sí? Ya la iglesia como tal viene a hacer ya trabajos posteriores ya del siglo XIX. Entonces, ahí importa mucho también, bueno, importa mucho y el aspecto metodológico de definir el espacio y el tiempo, ¿no?, en los estudiantes. No se trata, si mencionamos, por ejemplo, la trayectoria de un obispo, bueno, pues ¿para qué lo vamos a analizar, no? Sino todo lo que existió alrededor de él, ¿no? Un contexto político, social y económico. A mí en lo particular me llamó, como dije hace rato, el asunto de la iglesia, porque sentí que todo el asunto de los impuestos del siglo XIX se encaminaba hacia ella, ¿no? El problema de la falta de registros, hay una disputa porque la iglesia no le quiere dar la lista de los contribuyentes, de los rancheros, de las personas que sembraban maíz, frijol, etcétera, porque pues ahí los iban a incautar, ¿no? Entonces, como había conflicto entre la iglesia y el gobierno, pues la hacienda pública pues siempre estuvo, digamos, en crisis, ¿no?, en crisis fiscal. El asunto, ya les comenté ahorita, el asunto del contrabando del tabaco también me encaminó hacia la iglesia, porque los indios de las misiones, repito, de las misiones de Mier, de Camargo, de Revilla, que se ubican hacia la zona fronteriza del actual Tamaulipas, pues fumaban tabaco de hoja de maíz, y la fábrica que en su momento se erigió en el año de 1824, pues no los realizaba, no se los mandaba. Entonces, por ahí hubo mucha falta de ingresos por falta de compra de tabaco, ¿sí? Porque pues aquellos grupos indígenas y también otros, digamos, otras familias del lugar, pues lo consumían de tabaco. Entonces, yo creo que el tema de la iglesia, aunque es muy complejo, vale la pena empezar por definirlo en espacio-tiempo, ¿no? Y establecer muy bien también el objeto de estudio, que es aquello lo que realmente vamos a analizar de todo este mundo eclesiástico, ¿sí? Pues bueno, ¿cómo definir a la iglesia? Es complicado, ¿no? En sí misma, pues es una asamblea, una comunidad de los bautizados, no importa si son clérigos o no, del conjunto de los bautizados legítimamente, que comparten una misma fe, etcétera, ¿no? Eso es en un sentido muy abstracto, obviamente, pero como bien decía el doctor, hay una gran complejidad interna. En 2000 años no ha sido una misma iglesia. Pensemos por cuántos regímenes ha pasado, de ser perseguida a ser religión de Estado, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántas situaciones no ha pasado como institución? Espacialmente, culturalmente, enormemente diversa, ¿no? Enormemente diversa.
O sea, es, digamos, un edificio con mosaico, con muchísimas piedras muy, muy diversas en tiempo, en espacio y aún de manera sincrónica, ¿no? De manera sincrónica nos encontramos esa diversidad. Menciono solo 3 ejemplos para no extender mucho el comentario y tratando de responder también a la pregunta del compañero. Pensemos, por ejemplo, en la época de la independencia. Tenemos a Badiqueipo, a la Inquisición, etcétera, gente de la iglesia condenando la insurgencia. Pero tenemos encabezando la insurgencia curas, Hidalgo, Morelos, Matamoros, Fray Servando Tresemier, etcétera, curas. Excomulgados o lo que sea, pero eran gente de la iglesia. Tenemos cabildos también a su manera apoyando el proceso, etcétera. Entonces, no era monolítica, no era lo mismo, algunos la mayoría de los obispos condenando, excomulgando, etcétera, el obispo de aquí, Marín de Porras también excomulgando, en fin, vemos ahí esa enorme diversidad, ¿no? En este caso. Vemos un caso, ahorita lo platicaba con el maestro Emilio cuando veníamos en camino, el gobierno de España recientemente está buscando una resignificación, le llaman, del Valle de los Caídos en la Comunidad de Madrid, y hubo un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno español con la mediación del arzobispo de Madrid para hacer esa resignificación, que solo rescata algunas cosas del espacio, que es pues un macro monumento franquista, ¿no? Pues bueno, católicos están yendo al edificio donde se reúne la Conferencia del Episcopado Español a prácticamente decirles Judas, traidores, vendieron a Cristo por 30 monedas, etcétera, etcétera, seguramente con incluso palabras mucho, mucho más fuertes. ¿Son católicos los obispos? Pues obvio, ¿no? Y los que están afuera también, pero ahí está esa diversidad que nos puede dejar un poco perplejos, ¿no? A veces. Pero también tenemos el otro polo, por decirlo de algún modo, que es lo que se vincula, creo, o tratando de responder al compañero. Cuando menos, porque obviamente hay antecedentes anteriores, pero cuando menos desde la década de 1960 encontramos, lo comentábamos ahorita con el doctor Carlos Manuel, obispos y una serie de clérigos con un compromiso social increíble, ¿no? Y bueno, sin irnos más lejos, el obispo Raúl Vera, emérito de aquí, ¿no? Es una figura interesante, muy interesante en ese sentido. Y eso ha llevado a algunos clérigos pues a enfrentar descalificaciones, conflictos, asesinatos, muchas cosas, ¿no? Cuando han tenido ese compromiso social. Que también hay el otro polo de corruptelas, sí, sin duda, ¿no? Es parte de la misma pluralidad y complejidad que tiene la institución. Creo que es parte de su gran riqueza, ¿no? Y ya lo decíamos ahorita, queremos estudiar cuestiones culturales, de mentalidad, de arte, económicas, institucionales, de criminalidad, qué sé yo, todo eso abarca la historia de la religión o la historia de la iglesia, ¿no? Es sumamente amplio y es parte de la riqueza, ¿no? A veces pensamos que solo es estudiar a los curas o solo estudiar las creencias o qué sé yo, y también, pero no solo eso, es mucho, mucho, o puede ser mucho más amplio. Pasamos de qué es la historia a qué es la iglesia. Bueno, es una pregunta difícil. Concuerdo con los doctores en cuanto a definirla a partir a lo mejor de particularidades, pero bueno, yo sí la veo de manera general, la podría definir como una institución, pero también es un grupo social que es cambiante a los procesos y a los hechos históricos, pero también adaptable, ¿no? Como comentaba el doctor Moisés, con estos ejemplos que mencionaba. Pero sí, es complicado. Yo en mi tema de que ahorita estoy trabajando, la analizo más como institución, en este caso una institución administrativa, pero obviamente no puede separar el aspecto social, ya que pues a fin de cuentas son hombres los que están dentro de esta institución, que pues separado del dogma se van a dejar llevar por cuestiones que pues sí, no, que afectan directamente a la sociedad, como cuestiones políticas, cuestiones económicas principalmente, pero pues sí la definiría de esa manera. Y bueno, para contestar de una manera breve para la pregunta que hizo el compañero, en el caso de la influencia en los procesos políticos, pues yo creo que es esto que mencionaba, ¿no? De la adaptabilidad que tiene la institución a los procesos históricos y cómo a través de esta reforma de las costumbres, pues ha arraigado, ¿no? Desde hace pues muchísimos años
valores dentro de la sociedad que a veces caen en el fanatismo, ¿no? Como, bueno, el ejemplo que comentaban de Donald Trump, que ya no solamente afectan el aspecto personal, ¿no? Sino que ya estás llevándote a, pues, millones de personas, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo que, pues, tiene que ser tratado con cuidado también. Y, pues, bueno, creo que estamos haciendo lo posible por tratar de hacer de aportar, ¿no? Porque pues ninguno de nosotros yo creo que va a llegar a una definición completamente exacta de lo que es la iglesia, pero yo creo que dentro de nuestras áreas de estudio estamos tratando de aportar a este concepto, ¿no? Bueno, concuerdo con los colegas de la mesa en que es una pregunta compleja. Creo que debimos haber partido de este conversatorio de esa pregunta. En primer lugar, empezamos a hablar sobre la importancia de estudiar la historia de la iglesia, sobre sus fuentes, su historiografía, y no definimos qué rayos era la iglesia o a qué nos referíamos con iglesia. Muy importante, por cierto, porque todos pueden tener un punto de vista distinto acerca de la iglesia. Hay quienes piensan que la iglesia, por ejemplo, se reduce exclusivamente al papa, a los cardenales, a los obispos, a los curas y al clero regular, y ya está, y puede tener ese referente en la mente. La iglesia es el clero, secular y regular. Sin embargo, es muy importante remitirnos a la etimología. La palabra eclesia se utiliza en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Eclesia significa asamblea. Y cuando el apóstol Pablo en sus epístolas hablaba de la iglesia de Jesús, tenía en mente dos cosas. En primer lugar, la comunidad local de creyentes, por ejemplo, cuando él se refería a la iglesia de Corinto, por ejemplo, o a la iglesia de Filipos, hablaba de una comunidad específica situada geográficamente en una ciudad determinada del Imperio Romano, constituida por creyentes que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero también tenía en mente a la comunidad universal de creyentes, a la iglesia cuando se refería al cuerpo de Cristo, o cuando se refería en algunas cartas como la iglesia como la esposa de Cristo. Habla ya no de una comunidad específica situada en una geografía determinada, sino de una abstracción más universal. La iglesia como la comunidad total de creyentes en Jesús. Desde la etimología y partiendo del Nuevo Testamento, esa es la definición de iglesia. En términos teóricos, recomiendo leer tanto a Durkheim como a Weber. Durkheim nos dice que la iglesia es una comunidad de creyentes a través de las cuales se expresa un determinado sistema de creencias y de rituales de forma comunitaria, de forma colectiva. La iglesia es colectiva. Por eso cuando Jesús en uno de los evangelios supuestamente dice, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, bueno, ahí está aludiendo a la colectividad, al espíritu comunitario de la iglesia. No dice donde esté uno en mi nombre, dice donde 2 o 3, la iglesia es necesariamente colectiva. Weber, por otro lado, nos dice que la iglesia es una institución que a través de la jerarquía monopoliza la impartición de los sacramentos, lo cual también es una visión y es un punto de vista válido. Si juntamos ambas definiciones teóricas, podemos decir que la iglesia es una comunidad institucionalizada de creyentes a través de los cuales se manifiesta un determinado sistema de creencias y rituales que regulan la vida de los creyentes, en este caso en Jesús, en un marco social. Yo creo que ese puede ser una primera definición que nos puede ayudar también a la hora de hacer una investigación. Es importante definirla como una comunidad de creyentes porque eso significa que no abarca únicamente a los sacerdotes, únicamente al Papa, únicamente al clero regular. También abarca a los laicos. Por eso el Concilio Vaticano II habla de la iglesia como el pueblo de Dios, es decir, la iglesia constituida por clérigos y laicos. Y también el Código de Derecho Canónico nos dice, la iglesia está constituida por 2 sectores, por los clérigos y por los laicos. Eso con respecto a la primera pregunta. Pero subrayo lo que comentaba el doctor Moisés Saldaña. No es una institución o una comunidad de creyentes monolítica, sino que es bastante plural, es bastante diversa, es bastante heterogénea. Hay católicos de izquierda, hay católicos de derecha, hay católicos de centro, hay católicos que se oponen al aborto, hay católicos que están a favor del aborto, hay católicos que se oponen a la ordenación de la mujer, hay católicos que están a favor de la ordenación de la mujer, hay católicos que se oponen a los matrimonios entre personas del mismo sexo, hay católicos que están a favor de la legalización. Entonces, es una comunidad institucionalizada y compleja de creyentes que no podemos analizar considerándola como un bloque homogéneo. Y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿qué tanto se puede entender la historia actual a través de la historia de la iglesia? Yo creo que mucho de la política contemporánea no se puede entender sin tomar en cuenta la historia de la iglesia y sus posiciones morales a lo largo de la historia.
¿Por qué en un país como el nuestro, se supone que actualmente gobernado por un partido de izquierda desde hace 7 años, no está legalizada la eutanasia, por ejemplo, la muerte digna? Yo no lo he podido entender. ¿Por qué el aborto está legalizado en algunos estados pero no en otros? ¿Por qué los derechos, por ejemplo, de las minorías, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT han representado una lucha muy importante y es una lucha inacabada que todavía está en proceso? Bueno, eso no se puede entender si no nos remitimos a una institución tan presente en la vida tanto de México como de América Latina como lo es la Iglesia. No podemos entender, por ejemplo, la sociedad patriarcal en que vivimos sin tomar en cuenta que la Iglesia Católica, desde mi punto de vista, es la institución más patriarcal de la historia humana. De 266 pontífices romanos, ¿cuántas papisas ha habido? Pues ninguna. ¿Y cuántos papas hombres ha habido? Pues 266. De todos los obispos, ¿cuántas obispas ha habido? Pues ninguna. ¿Cuántas sacerdotisas ha habido? Pues ninguna. Es una institución sumamente patriarcal, incluso hasta el presente. Y yo creo que eso nos puede ayudar a entender por qué un país como México y una sociedad como América Latina, donde la Iglesia Católica ha tenido mucha presencia, pues bueno, padece los problemas y vicisitudes que actualmente padece. Gracias. Bueno, damos por finalizado el conversatorio y los esperamos a las siguientes actividades. Gracias.